Almería lleva esperando la llegada de la alta velocidad muchos años, y a pesar de que las obras de la futura línea que la conectará a Murcia y al resto del país evolucionan con evidente relevancia, su calendario no deja de retrasarse y complicarse, y tras las últimas actualizaciones, que también afectan a otros tramos del corredor mediterráneo, parece obligado ponerse al día. La alta velocidad de Almería tiene nuevas fechas tras la largamente prometida de 2027, que con las recientes informaciones sobre el calendario real de los contratos, como la vía y la electrificación, podrían no estar listas a tiempo y dejan la apertura al menos hasta 2028, aunque también muchas dudas dado lo delicado de los siguientes procesos, aún cumpliéndose los trabajos a rajatabla, lo que ha llevado a muchos actores en Almería, acostumbrados al pesimismo, a hablar incluso de 2029. El principal desfase está en el tramo entre Lorca y Vera, clave para conectar Almería con Murcia, con especial dificultad en el tramo que atraviesa e integra las vías en Lorca, pues la licitación del montaje de vía fija un calendario largo, con ofertas hasta diciembre de 2026, adjudicación en 2027 y 10 meses de ejecución, lo que sitúa la vía terminada en la segunda mitad de 2028, a lo que habría que añadirle no pocos pasos posteriores hasta ver a los trenes circular con pasajeros. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Y es que a esa fecha se suma otro elemento menos visible pero decisivo, la electrificación, pues la línea de alta tensión entre Tabernas y Níjar, necesaria para alimentar la infraestructura ferroviaria, requiere al menos 18 meses de obra y todavía arrastra trámites administrativos, por lo que su finalización se sitúa como mínimo en la segunda mitad de 2027, unas obras que en general son muy visibles, con tramos y trabajos muy evidentes, incluso espectaculares, pero que ocultan la complejidad de la construcción y conclusión de una línea de alta velocidad, completamente nueva, como es este caso, y que va mucho más allá de la construcción de la plataforma, vía, viaductos o túneles, sino de varias capas que deben terminar al mismo tiempo. De esta manera, la plataforma está muy avanzada en gran parte del trazado, con viaductos y túneles prácticamente ejecutados en zonas como Sorbas o Níjar, y sin embargo la vía, la catenaria y los sistemas de seguridad forman la siguiente fase, y es ahí donde aparecen los plazos largos y con muchas incógnitas aún por despejar, ya que si la vía continúa entre Murcia y Almería y sin suministro eléctrico, los trenes no pueden operar, aunque el trazado esté construido. Y al no tener posibles apaños, como en otros trazados donde se pueden ir empalmando tramos nuevos con otros antiguos para ir salvando el calendario, aquí no hay solución intermedia. El otro gran punto crítico está en la integración ferroviaria de Lorca, donde se ejecuta un túnel urbano por más de 3 kilómetros, una obra muy criticada por muchos expertos que la han calificado de innecesaria y de un derroche de dinero, que además pone en peligro todo el proyecto. La complejidad de esta obra ha retrasado incluso el retorno de los trenes de cercanías hasta finales de 2027, marcando el ritmo de todo el corredor, un cuello de botella que impide cerrar antes la conexión completa, ya que la línea necesita continuidad física y operativa en ese punto para poder entrar en servicio. Con estos detalles queda claro que la alta velocidad hasta Almería no entrará en funcionamiento de forma inmediata, pues tras completar la vía y la electrificación será necesario validar los sistemas de seguridad, especialmente el ERTMS, y realizar pruebas con trenes laboratorio durante varios meses. Un proceso habitual en líneas de alta velocidad que puede extenderse entre medio año y un año adicional, lo que lleva a no pocos entendidos a desplazar la entrada en servicio hacia bien entrado el 2028 o incluso 2029. Opinión hasta hace poco casi residual, pero que ha ido ganando peso en los últimos meses según se iban conociendo los detalles de la evolución de las obras. De hecho, el Ministerio de Transportes ha mantenido 2027 como horizonte, a pesar de que los plazos administrativos y técnicos lo han ido alejando más y más.
un problema demasiado habitual en obra pública, especialmente en cualquier actuación ferroviaria, ya clásica en nuestros vídeos, y que últimamente parece protagonizar la mayoría de las novedades en los muchos proyectos en marcha a lo largo y ancho de nuestro mapa. De esta forma, las licitaciones en curso, los tiempos de ejecución y la complejidad de algunas infraestructuras clave dibujan un escenario más largo de lo deseado y prometido a los almerienses. La suma de la vía, la electricidad y el cuello de botella de Lorca hacen cada vez más evidente que la alta velocidad avanza sobre el terreno en Almería, pero su llegada real depende de piezas que no terminan al mismo tiempo y que ya fijan otra fecha distinta a la prometida, por lo que a día de hoy apostar por el 2028 comienza a ser incluso muy optimista, por lo que estaremos atentos para contar los avances y novedades que vayan llegando, pero cada vez con más prudencia. Suscríbete al canal y recuerda al camino más largo se inicia con un primer paso.